Secretaría de Educación Pública. Es un importante artista visual, reconocido principalmente por materializar su trabajo utilizando su cuerpo como objeto artístico. Es creador del Mex Art Fest, el festival de arte y cultura mexicana más importante en Asia. Acompáñenme a conocer en corto a Héctor Falcón, un creador que a través de su actividad plasma sus reflexiones y demuestra el profundo significado de una pieza de arte. Héctor Falcón nació en Sinaloa el 31 de marzo de 1973. Inició sus estudios en diseño gráfico en la Universidad Intercontinental. Sin embargo, optó por continuar en la carrera de artes visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Posteriormente ganó una beca de residencia para estudiar en la Universidad de Arte y Diseño de Kioto, en Japón. En 2002, durante su estancia en ese país asiático, desarrolló, dirigió, conceptualizó y organizó el Mex Art Fest, el festival de cultura mexicana más importante en Asia, donde presentó obras de arte y música de artistas mexicanos contemporáneos. Dirigió al grupo de artistas Concentrado, que participó activamente en el desarrollo, modificación y renovación del Centro Histórico de la Ciudad de México. También fue director de arte y diseño de producción en algunos proyectos cinematográficos, como el cortometraje Máquina, que le hizo acreedor en 2006 al trofeo Caja de Madrid. Fue ganador de varios premios de adquisición, como en el Sapporo International Print Bienal en Japón, así como en el primer concurso de arte Casa Serra y en el Salón de Octubre del Gran Premio OmniLife. Actualmente sus obras, que abarcan pintura, escultura, fotografía, video e instalación, forman parte de importantes colecciones como el Guggenheim en Nueva York, el Palais de Tokio en París, el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México, entre otros. También ha presentado sus piezas en más de 20 exhibiciones individuales y en 150 colectivas en diversos países del mundo. Yo empecé primero a estudiar diseño y decidí dejar diseño porque pues, mi vocación era más relacionada a las artes y mi familia lo celebró. Entonces desde pequeño hubo como mucha atención a la idea de que yo dibujara, porque digo, cuando eres muy chiquito es algo lúdico, pero conforme vas creciendo se va generando con claridad algo que es una facilidad para dibujar o para pintar. Para Héctor Falcón, crear arte, más allá de ser una forma de satisfacer su pasión, le ha permitido compartir con los demás la forma en que ve al mundo. Para él es muy importante la oportunidad de generar una reacción y servir como referencia en el arte. Mi abuelo era pintor y era ilustrador, y pienso que justamente ahí es cuando empieza a generarse ese paso a la profesionalización de algo, o sea, suavemente, porque empiezas a ver natural el hecho de que alguien se dedique a eso de forma profesional y de que constantemente tengas acceso a libros, revistas, material. Mi papá también dibuja, mi padre es psiquiatra, pero siento que finalmente él tomó su camino. En algunos momentos me ayudaba a hacer algunas cosas, pero pienso que la relación más con mi abuelo, la que generó ese vínculo que cada vez se volvió más fuerte. Era un juego que se profesionalizó. Yo pues dibujaba y copiaba cosas cuando era niño, me gustaba copiar cuadros. Recuerdo que también hacía unos collages en los que agarraba una revista, que era como la revista receptora de todo lo que iba a hacer, y agarraba revistas satélite de las que recortaba cosas y iba generando collages en cada hoja. Entonces armaba como unos discursitos ahí que me parecían
interesantes. Ahora me pedían retratos, me explotaban, me daban 5 o 10 pesos y yo hacía retratos y se los vendía. A los 12 o 11, 12, 14, no sé, yo recuerdo que había como un boom de ilustración en los años 80. Había una revista que se llamaba Heavy Metal, y que no era una revista de música, era una revista de ilustraciones, muy interesante, y que también era de pronto medio erótica. Y recuerdo que esa revista me gustaba mucho, ilustradores como Boris Vallejo, o ilustraciones que de pronto terminaban siendo portadas de un Trapper Keeper, etc. Muchas ilustraciones que se hacían con aerógrafo. Por eso es que yo quise comprarme un aerógrafo, ¿no? Veía ahí todas las disoluciones. Entonces yo siento que más o menos entre los 12 y los 16 años me interesaba eso, algo pues, como más relacionado con el cómic y con la ilustración. Entre los 16 y los 18, 19 años hicimos un grupo de artistas que se llamaba Hydra, y éramos artistas que nos juntamos para hacer exhibiciones. Entonces empezamos a hacer exhibiciones en casas de cultura. La parte que más disfruta de su trabajo como artista es la libertad de tomar sus propias decisiones, de no sentir las presiones que otras profesiones tienen, sino trabajar a su propio ritmo. Sin embargo, a su vez, ve como una gran responsabilidad crear conciencia en la sociedad y demostrar al mundo las cosas maravillosas que pasan desapercibidas día con día. El camino de dedicarte al arte es un camino que está fuera de los límites del entendimiento de lo que la gente en general espera de ti, ¿no? Como te digo, yo nunca tuve, fue muy Montessori mi educación. No hubo una obstrucción. Yo recuerdo que siempre que necesitaba experimentar o pintar, siempre había chances, ¿no? Mis padres no limitaban el comprar material, o de pronto empecé a pedir cosas como de pintar con crayolas o con pasteles o con lápices. Empecé a trabajar con óleo y con acrílico, y como a los 11 años les pedí un aerógrafo. No hubo obstrucción. O sea, había cosas en las que no eran pues tan fáciles, pero quizá también había una idea de ellos de que yo fuera hacia acá, porque ni había obstrucción y era algo que normalmente hacía también en clases. Siempre estaba dibujando, y muchos de mis compañeros todavía me recuerdan de que se detenía la clase porque la maestra me preguntaba algo y yo me concentraba mucho dibujando, no desconectaba los oídos, sino que el hecho de dibujar me daba más chance de estar pensando lo que escuchaba. Entonces siempre era lo mismo. O sea, al principio en la primaria es un solo maestro, pero conforme vas avanzando, pues se van dividiendo las clases hasta que en la secundaria son varios maestros y era una cuestión repetida que te preguntan y pues tú estás como poniendo mucha atención, y raramente yo por eso dibujaba, porque ponía mucha atención. Ahora a veces escucho audiolibros mientras pinto, porque siento que tengo un doble chance. Y entonces pues siempre era lo mismo, ¿no? Te sabes la clase, medio que te quieren correr, pero no te corren porque sí pones atención. En la escuela siempre hay esta situación de cuestionarte de qué vas a vivir. Yo me salí a los 20 años de mi casa. Entonces me salí un poco porque empecé a entender que en algún momento de mi vida iba a tener que vivir del arte, porque eso es lo que quería. Ya a los 20 años dije, no, si yo no me salgo ahorita, qué rara manera de pensar, pero pensaba, si me caso y tengo hijos va a ser algo que no sé cómo voy a sustentar. Entonces sí tenía en la cabeza que quería vivir de eso y que podía encontrarme alguna bronca en el camino, y sabía que si yo me salía joven y tenía una bronca, siempre se podía regresar a casa de mis papás, ¿no?
Eso es lo que pensé, entonces por eso me salí. Como tenía una buena relación con mis jefes y la verdad es que mi madre no quería que me saliera, pues les inventé que me iba a poner un estudio y un fin de semana que salieron, me llevé todas mis cosas y me fui ya a vivir. Entonces, pues sí, fue medio caos familiar, más por mi madre, pero ese fue como el momento en el que me escapé de ahí y tuve el chance de, pues ya de pintar a todas horas y de hacer lo que me diera la gana. Héctor asegura que la escuela le permitió darse cuenta que todo proceso lo lleva inevitablemente a otro. En este sentido, su proceso formativo se enriqueció al estudiar las expresiones de las distintas escuelas, mientras que otras influencias artísticas lo llevarían a experimentar por diferentes gamas del arte. Mi relación primaria con el arte fue quizá con cosas muy clásicas, ¿no? Mi relación con artistas como Goya y Vermeer y todos estos artistas pues, antiguos. Yo siento que empecé a interesarme por el arte contemporáneo después de los 14 años y posteriormente del arte como formal, la relación con artistas como Piero Manzoni, el italiano, y Yves Klein, Marcel Duchamp, un poco por el dadaísmo y por el estridentismo en México, que tuvimos el chance de, bueno, yo tuve el chance de conocer a Germán List Arzobide, que es uno de los iniciadores del estridentismo, por su hijo, Edgar, que era amigo de mi familia. Entonces de pronto fue algo que fue como muy fácil, estabas ahí y de pronto te tocaba estarlos escuchando o estar escuchando poesía de Edgar o hablar con don Germán, etcétera, y que aunque eres un niño, pues lo ves ahí como un tío, como un amigo de tus papás, y pues me gustaba mucho ese tipo de pláticas de los adultos. Tengo otro tío que era crítico de arte, Antonio Rodríguez, y hacían unas fiestas muy buenas en su casa, porque iba gente bien interesante, o sea, muchos pintores, y bueno, cuando mis papás me llevaban y tenía el chance ahí de convivir, me gustaba estar escuchando las conversaciones y además ver todos los cuadros que tenía colgados. Y tuve un par de maestros que pues eran personas que en los 70s habían hecho mucho arte conceptual, gente bastante letrada y muy interesante como Alberto Gutiérrez Chong, que en lo personal me generó una visión de amplitud y de entendimiento y de orden y de estructura para darme cuenta que el medio requería toda una estructura donde crecer, y siento que ahí es donde mi trabajo empezó a colapsarse, afortunadamente, o sea, y lo digo el colapso como una crisis, y la crisis la digo como un chance y una oportunidad de expandirme y de crecer, porque esas crisis nos hacen darnos cuenta de cuáles son las búsquedas y ir al punto focal de los intereses. Entonces, yo pintaba mucho en la Esmeralda, hice murales y muchas cosas allí, pero también llegó un punto en el que yo ya llevaba mucho tiempo pintando, o sea, y de pronto me di cuenta que quería explorar otras cosas. Entonces llegó un momento en mi vida en el que dejé de pintar por completo, o sea, de hacer gráfica, de hacer muchas cosas, y empecé a hacer arte corporal, muchas piezas físicas, mucho performance, justamente por haberme relacionado con estos maestros que me dieron el chance también de ver desde otra perspectiva las artes.
El arte corporal consiste en usar el cuerpo como soporte de una obra de arte, y es lo que Héctor experimentó por 12 años. Durante esta faceta artística cambió su físico, desde cortarse y dejarse largo el cabello, colocarse placas de titanio en la barbilla, hasta quitarse el ombligo o transferirse 1 centímetro cuadrado de la piel de su barba al brazo. Incluso realizó transfusiones de sangre colectivas como una forma diferente de vivir el proceso y la experiencia artística. Pero al paso del tiempo, este extremo del arte corporal lo hizo volver a pintar. Pues no es algo como tan sencillo y pues hice piezas con tomógrafos, capturé mi aliento con un tomógrafo y lo imprimí en 3D. Esto me parece que fue en el 2008 o 2009, cuando no estaban todavía como muy de moda las impresoras tridimensionales. En aquel momento, que fue en el 99, que decidí no volver a pintar, todavía hice una serie de pinturas y empecé a despreciar de alguna manera todo el arte retiniano, o sea, como que no quería saber nada de algo que requiriera el ojo para hacer el sustento, ¿no? Posteriormente me di cuenta que, pues, que era un error, pero siempre es bueno irte un poco hacia un extremo para poder analizarlo todo. Dejé de pintar casi 10 años, viví de hacer foto, video. De hecho, mientras viví en Japón, pues de eso viví, en general, de ganar concursos de arte y muchas de estas cosas eran corporales, ¿no? Y me clavé mucho tiempo haciendo arte corporal para posteriormente regresar a hacer bocetos que se convertirían en imágenes, y de estas imágenes fue la manera en la que yo regresé a pintar de algo como muy figurativo y muy realista a algo que pretendía ser totalmente estructural, más en el monocromo, en la línea, que es la parte pues más básica de la pintura, que es el dibujo. Digamos que ahorita estás en esta etapa. Yo pienso ¿O ya que en otra? ahorita estoy haciendo algo que habla sobre la pintura, sobre el objeto de la pintura, y hace referencia a lo que hace rato te conté sobre que llegas y al ver una pintura solo ves una imagen, ¿no? Yo estoy trabajando ahora sobre varias cosas. Una, el multidiscurso o el ruido o la obstrucción en la situación conceptual contemporánea, la manera... Es decir, que una pieza, una obra, un objeto Pues te sí. dice muchas cosas. Pues en general, tu vida, hay muchos discursos en el momento actual con los que interconectamos al mismo tiempo. Entonces, tenemos una experiencia mezclada de las cosas. Entonces, empecé a trabajar haciendo piezas en capas que se sobreponen unas sobre otras y anular el discurso de la imagen como parte única de la pintura. Entonces empecé a hacer como esto, ¿no? Incisiones en los cuadros y a revelar su estructura íntima, una estructura como la osamenta del cuadro, y me interesa sobre todo ese multidiscurso que se da al yuxtaponer varias piezas, una sobre de otra. En sus obras, Héctor busca hacer del espectador un partícipe activo de su discurso e ideas, para que éste descubra y aprecie la vida y movimiento de cada pieza, como sucede en su más reciente exposición en Monterrey, la cual considera una de las más importantes junto a la de Metabolismo Alterado, expuesta hace muchos años en el Museo Universitario de Ciencia y Arte de la UNAM. El arte se va deslindando de dar un solo discurso o un discurso que es totalmente del artista. Entonces se va dividiendo muy claramente entre quien emite el mensaje y quien recibe el mensaje. Entonces nosotros como artistas
lo que hacemos es dar una parte del discurso y el público termina rellenando el discurso con su enciclopedia cultural. Entonces me ha hecho que este momento histórico para mí es muy importante en esto que estoy haciendo, porque al disponer, por ejemplo, de piezas que tienen 10 capas, 5 capas, y que esas capas pueden cambiar de lugar, por más que yo quisiera concentrarme en un solo discurso, el público va a interactuar y va a generar su propio discurso. Es decir, siento que hay una relación entre la acción, es decir, el performance, la acción de que alguien se acerque y mueva tu pintura, tu necesidad de representar ciertas cosas y el hecho de que el discurso no sea más bien sea dinámico, eso es a lo que me refiero. Y interactúa directamente. Y que veas a la pintura como un objeto, finalmente, y no como una imagen, porque finalmente la pintura no es solo una imagen, es, hablando de las grandes pinturas, son bastidores y son telas. Sus estudios formales, tanto en México como en Japón, le permitieron a Héctor apreciar el arte en sus distintas formas, enriquecerse como individuo y tener otro nivel de abstracción. Eso lo refleja al hacer sus pinturas. Falcón considera que una verdadera obra de arte va más allá de la técnica. Se revela por la forma en la que está conformada y lo que le permite incluso develar diferentes imágenes si se presta la debida atención. ¿Qué encontraste o qué has ido encontrando en la cultura japonesa que te hizo clic? Me gusta mucho el orden, la manera jerarquizada en la que las cosas se mueven. Me gusta, no sé cómo explicar esto, pero amo la cultura en la que vivo, amo la cultura específicamente latinoamericana, pero más la cultura mexicana. Siento que tiene la contemporaneidad una relación con el caos, y la cultura japonesa me parece que es una relación con el orden. Veo cosas que son complementarias a las que vivo acá. Me gustan mucho sus historias. La historia de Japón se me hace increíble, y la gráfica japonesa, lo que es el ukiyo-e, y quizá mucha relación también con la manera en la que el mundo contemporáneo se mueve. Pienso que cuando yo iba en la primaria había muchos mitos sobre Japón. Yo me acuerdo que decían que era una ciudad llena de smog y que la gente tenía que tomar aire o oxígeno de unas máquinas. Entonces, hay mucho de esta mitología que la misma mal entendimiento de los maestros en tu escuela te dan y que te hacen pues, amplificar las cosas. Yo siento que el arte se vuelve un campo en el que se permite cruzar ciertas líneas porque son simulaciones de la realidad, no es que sea la realidad en sí. Y por lo tanto, esos límites suponen diluirse, ¿no? Sin embargo, el entendimiento de los límites claros de la sociedad, pues que ya de pronto se vuelven leyes y se pueden convertir en delitos, pues siempre lo tuve claro. No siento que necesitara cruzarlos, porque finalmente en esa simulación que es el juego del arte, tienes el chance de explorar a donde tú quieras, ¿no? En el acto de no solo de dibujar, sino de pensar cosas que están fuera de la caja, ¿no? Es como pensar un poco en el poeta. Yo siento que los poetas, primero que todo el mundo vivimos limitados por el lenguaje. Es nuestra primer chance y es nuestra primera prisión. El lenguaje nos da chance de expresarnos y a la vez nos limita.
pero a veces el poeta tiene el chance de hacernos ver una ilusión de que transita en la parte externa de esos límites, en la manera de utilizar el lenguaje y de acomodar correctamente las palabras. Pareciera que está fuera de la caja, pero está dentro. Siento que es igual con las artes visuales, un poco esta relación que de pronto tienes con hablaré de una pintura, cuando llegas y te pones frente a la pintura, no hay pintura, hay un ambiente o hay una escena o hay algo a donde te metes. Siento que es igual que pararte frente a una pantalla de televisor. Desaparece el televisor y llegas a la imagen. O sea, por eso los límites no han sido algo que me preocupe, porque siempre viví y transité en ese mundo personal que de pronto los límites los tenía diluidos porque se vivía en esta situación de simulacro, ¿no? Es decir, tengo esta idea, ya no estoy viendo si me limitan afuera, sino cómo voy a llegar a esa idea dentro de un medio. Él es Héctor Falcón, un destacado artista visual que ha experimentado y vivido del arte en diversas expresiones y ciudades del mundo. Alguien que no imita, sino que busca su originalidad, siendo fiel a sus ideas y propios intereses, logrando impactar con belleza y audacia a través de sus piezas. Le agradezco mucho su compañía y lo invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.